Bueno, chicos, vamos a trabajar la guía de geometría en este ejercicio. Aquí nos están dando como dato ángulo A, 90 grados, ángulo 1,70. Entonces tendríamos este valor y tendríamos este. Hay que hallar el ángulo 2, 4 y 5. Entonces, ¿qué hago? Yo le he dicho que ustedes desbaraten la figura, saquen de allí. Entonces sacamos este dato. Entonces aquí yo tengo el ángulo 70. ¿Cuánto mide este arco? Entonces me dice que el arco D es igual al 1/2 del arco EF. No tengo EF, entonces vamos a despejar EF, arco. Esto es igual a 2 veces el ángulo D. Entonces EF es igual a 2 por 70. EF, el arco EF es igual a 140 grados. Muy bien. Entonces ya tengo aquí el arco 140 grados. 140 grados es este arco. Muy bien. Aquí tengo 90. ¿Sí? Este arco que estoy mostrando aquí, el ángulo A más el arco DE, tienen que sumar 180 grados. Deben sumar 180 grados, ellos dos. Entonces, yo no tengo DE. Arco DE es igual a 180. ¿Cuánto vale A? 90. Menos 90 grados. Esto es igual a 90 grados. Entonces, el arco DE es igual a 90 grados. Listo. Si este arco mide 90 grados, entonces el ángulo 3 es igual a 1/2 del arco DE. Arco. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo 3? El ángulo 3 es igual, el arco vale 90 grados. Entonces, 1/2 sería igual a 45 grados. Entonces, el ángulo 3 es igual a 45 grados. Listo. Ya tengo este dato. Me dio 45 grados. Ahora me dice que el ángulo 4. ¿Cuánto mide el ángulo 4? Yo tengo aquí la circunferencia. A ver si podemos hacerlo aquí. Hacemos una línea. La circunferencia DEF es igual a 360 grados. El arco DEF es igual a 360 grados. Ahí está claro eso. Entonces, yo tengo aquí que el ángulo 4 es igual a 1/2 del arco EDF. Pero ¿de dónde sale ahora menos el arco menor, que es EF? Ajá. Pero ¿cómo me sale el arco EDF? Vamos despacio, vamos despacio. El arco EDF sale, por aquí había escrito, no, ya había borrado. El arco EFD es igual a 360 grados porque es toda la circunferencia. Entonces, yo tengo el arco que 360 grados es igual a EDF más EF.
no tengo E de F. Entonces, 360 grados menos 140, que es el dato que tengo, es igual a E de F al arco. Esto es igual a 220. Entonces, E de F es igual a 220 grados. ¿Por qué necesito este dato? Para poder hallar el ángulo 4. Entonces, todo este arco, borró. Todo este arco mide 220 grados. Listo. ¿Por qué necesito ese dato? Para hallar el ángulo 4. El ángulo 4, este. Entonces, nos dice que el ángulo 4, aquí está la fórmula, esta, me dice que el ángulo 4 es igual a 1/2 del arco mayor que mide 220 grados menos el arco menor que mide 140. Esto es igual a 1/2 de 220 menos 140, me daría 80. Entonces, el ángulo 4 es igual a 40 grados. Interesante, mire, 40 grados. Aquí voy a borrar un momentico todo esto que rayé aquí. Vamos a borrar. Y vamos a escribir que el ángulo 4 mide 40 grados. ¿Cuánto vale el ángulo 5? Este. Entonces vamos a aplicar la propiedad fundamental de los triángulos. La propiedad fundamental de los triángulos nos dice que el ángulo A5 y 4, el ángulo A más el ángulo 4 más el ángulo 5 es igual a 180 grados. No tengo el 5. Entonces me dice que el ángulo 5 es igual a 180 grados menos la suma del ángulo A más el ángulo 4. Listo. Entonces me dice que el ángulo 5 es igual a 180 grados. A vale 90 y el 4 vale 40. Entonces 90 y 40 me daría 130 grados. Entonces me dice que el ángulo 5 es igual a 50 grados. Miremos si es cierto. Miremos. No nos hayamos equivocado. Entonces, este vale 40 grados. Voy a borrar. Ya habíamos trabajado esto. Voy a borrarlo un momentito porque no me deje trabajar. Aquí. Listo. Entonces, perdón, 50 grados. Yo escribí aquí 40. Son 50 grados. 50 grados. Listo. Este vale 50 grados. Este ángulo vale 50. Sumemos 50 y 40, 90 y 90, 180. Muy bien. Ahí tenemos la figura, pero miremos si este me deja copiarlo aquí abajo. Vamos a ver. Vamos a ver, hagámoslo. Es complejo trabajar geometría, porque yo tengo GeoGebra, pero GeoGebra no me deja escribir. Vamos a ver si me deja pegar aquí. Ahí está. Bueno, miren los datos que tenemos. Aquí tenemos entre los datos lo siguiente. Yo tengo 90. Aquí tenemos 40. Aquí tenemos 50. Aquí tenemos 70. Por aquí habíamos sacado otro dato.
tenemos que el ángulo 3 mide 45. 45 grados. Este se puede hacer muy sencillo. Hagámoslo de la manera sencilla. Entonces me dice que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual a 180 grados. Propiedad fundamental de los triángulos. ¿Sí? Entonces me dice que, ¿cuál no tengo? El 2. Entonces que el ángulo 2 es igual a 180 grados menos el 1 más el 3. El ángulo 1 más el ángulo 3. Entonces el ángulo 2 es igual a 180 menos, esto me daría 5, 7 y 4, 11, 115. El ángulo 2 es igual a 100, me daría 65 grados. Entonces aquí tendríamos 65 grados por propiedad fundamental de los triángulos. Por arco, por arcos, sumaríamos este arco que vale 90 y este que vale 170. Y completamos con este que vale 100. Sumamos estos dos para restarle esto. Con 55 lo hallaríamos. Entonces, chicos, esa es la explicación. Nos toca mirarlo despacio, despacio, porque pues tiene muchas justificaciones para hacer. Pero sí tener en cuenta lo que les decía hace un momento. Empezamos por la figura inicial, que es esta, y vamos sacando, sacamos esta figura para poder hallar EF, y con EF podemos seguir trabajando. Aquí hallamos el arco de E de 180 grados, entonces me da 90. Entonces, si yo tengo este arco y tengo que el arco 3, este es un ángulo inscrito, entonces vale la mitad. Si este vale 90, entonces vale 45. Y podemos seguir trabajando de varias formas. Aquí lo hicimos con arcos y lo podemos trabajar con el teorema, con la propiedad fundamental de triángulos. Entonces, chicos, por favor, con esto siguen trabajando la guía en el día de hoy. Gracias. Un abrazo.